Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Un saludo muy cordial para todos en general, la profesora, director de grado, em, tutores en general. En esta tarde vamos a hablar sobre los aspectos de la nociología. em, Principalmente, bueno, me voy a presentar, mi nombre es Alejandro Guayara Macías, estudiante de filosofía de tercer semestre. Em, Espero que estén todos muy bien y inicio hablando sobre qué aspectos importantes logré comprender a través de los diferentes temas que tratamos en este semestre en el curso de Nociología, ¿cierto? Entonces, hablaremos primeramente sobre eso. Eh, Unos aspectos comprendidos, ya, es la percepción que tiene, que es fundamental para la experiencia humana y el entendimiento, ¿no? La percepción y entendimiento para nosotros, ya que sin ella no podemos interpretar el mundo que nos rodea. Con base a eso voy a especificar un poquito sobre un aspecto que, bueno, en sí no conocía anteriormente, que es el término en sí o el tema en sí, la de nociología, ya que me llama mucho la atención y es muy fundamental para la filosofía, ¿no? Tanto para la filosofía como para la vida. Entonces, pues ya que pues su trabajo es estudiar la naturaleza, el origen, los límites del conocimiento humano. em, Además, también es una de las ramas de la filosofía la cual eh, entiende cómo pensamos nosotros, cómo pensamos, cómo nos justificamos, cómo justificamos nuestras creencias, incluso más importante, cómo podemos distinguir aquello que no es verdad o aquello que no es cierto y aquello que no lo es. Aquello que es cierto y aquello que no lo es. Esto como primer aspecto también, ¿no? Incluso sí, porque igual esto, la gnoseología ha sido un tema de estudio que ha venido década tras década, siglo tras década, incluso por grandes filósofos, incluso que por aquellos filósofos que admiro que son ellos, ustedes todos, su filosofía, sus pensamientos, quienes me han llevado a estudiar en sí la carrera de filosofía. Como segundo aspecto, esto es la relación entre el sujeto y el objeto, ¿no? Pues el conocimiento se forma en la interacción entre el sujeto y el objeto. Esto es esencial para poder entender nosotros un entendimiento crítico. No solo entender, sino desarrollar un entendimiento crítico, ¿no? También, igual, en el primer aspecto, em, resalto un tema muy importante y fundamental para la filosofía y es el apriorismo, ¿no? Es un tema que me llamó mucho la atención, una, es una corriente filosófica que me llamó mucho la atención, ya que pues esta sostiene que el conocimiento no se obtiene exclusivamente a través de la experiencia, de nuestras experiencias sensoriales, ¿no? Sino que a través de esta existen verdades universales y muy necesarias que la mente humana posee de manera innata y que por ende me pareció, digamos, muy interesante, aunque al principio me pareció muy confuso, ¿no? Del segundo periodo, creo que fue, segundo, tercero, que fue donde se tocaron las diferentes corrientes eh, del, del, de la gnoseología, entonces me parecía confuso, pero pues ya después fui comprendiendo, ¿no? Se fue comprendiendo esto y que me pareció súper interesante, que lo pude llegar a entender. Em, ¿Y a qué voy esto? Pues me parece satisfactorio poder entender en un tema tan crucial, tan importante, ya que
Este tema hace referencia a la idea de que nuestras ideas y conocimientos, tanto nuestras ideas y conocimientos, vienen de fuentes innatas, vienen de fuentes innatas en nuestro interior, que en lugar de obtenerlos a través de la experiencia y la observación de la realidad externa, la cual no lo tenemos de manera innata y no como el empirismo, ¿no? Que es a través del estudio, la observación en general, la observación de una realidad externa, ¿no? De lo que percibimos. Como último aspecto que me pareció muy importante, fue muy chévere, son los criterios de la verdad. Estos que son necesarios para poder validar un conocimiento, que es verdad y que no lo es. Pues sin ellos, nuestro conocimiento no tendría una base sólida, ¿no? Sin algo que nos diga que es verdad y que no lo es, pues nuestro conocimiento estaría fundamentado sobre arena, algo que no tendría bases. Entonces, pues es algo que es muy importante, aspecto muy importante, el criterio de la verdad. Y pues, como les decía, para poder nosotros sustentar nuestro conocimiento sobre la verdad, sobre qué es verdadero y qué no lo es. Incluyo también como tercer aspecto importante fueron las diferencias, ahorita en el último periodo que estudiamos, las diferencias que hay entre la noceología y la epistemología, que tampoco sabía qué era. Se había escuchado por ahí, pero no lo había escuchado. Aunque suenan diferentes, aunque son similares, hay algunas diferencias pequeñas, ¿no? Sutiles. Em, Ambas ramas de la filosofía tienen objetivos similares, como es estudiar el origen, la forma y la justificación del conocimiento, aunque el enfoque de la nociología se centra más en el conocimiento de sí mismo y cómo se obtienen y se verifican las cosas, ¿no? Mientras que la epistemología se centra más en las condiciones en las cuales podemos obtener conocimiento y cómo sabemos que algo es verdadero, ¿no? Eh, La gnoseología a menudo se asocia con la metafísica y la teología, mientras que la epistemología está más centrada con la filosofía y la ciencia. Fue fundamental comprender este tema, pues ya que aunque, como les decía, son similares, hay algunas pequeñas diferencias, pero ambas buscan o se centran en algo muy complejo, algo muy similar, que es en comprender la naturaleza y la validez del conocimiento, ¿no? Bueno, eso por ese lado. Los aspectos que me parecieron importantes, los aspectos que pude comprender a través de este periodo. Eh, Voy a hablar ahorita un poquito sobre los términos consultados a través de el- a través de todo el semestre, ¿no? Principalmente sí, la profesora nos puso de ejemplo el DOTSA, y sí lo investigué, me pareció muy interesante. Bueno, su significado es la opinión o creencia no fundamentada, ¿no? Entonces, espérame por aquí. Es, sí es la opinión. Y se justifica, su justificación es importante para distinguir entre opinión y conocimiento. No es similar una opinión de alguien o de algo a un conocimiento ya más centrado, con más justificaciones, por decirlo así. Por aquí los tenía. También bueno, en sí la epistemología, que es el estudio del conocimiento, eh, como lo mencioné anteriormente, la noceología, que es la teoría del conocimiento, em,
La epistemología, pues bueno, justificación es que es necesaria para entender la base del conocimiento, ¿no? Eh, y, y a priori, que son los conocimientos previos a la experiencia, que los cuales son clave para entender las teorías del conocimiento, ¿no? Em, Eso en cuanto a los términos consultados. El apriorismo, que ya mencionamos que era, la nociología y una palabra que me pareció muy sutil, muy chévere, muy hermosa, del libro El método de la duda de Renato Descartes, que fue cogito ergo sum, que es pienso, luego existo, ¿no? Pensar y luego hacer las cosas, y no hacer las cosas y luego pensar sobre lo que hacemos. Entonces, cogito ergo sum es pienso, pienso lo que voy a hacer, pienso lo que voy a decir, lo que voy a realizar y luego si realizar, si es conveniente o no. Cogito ergo sum, de Renato Descartes. Me pareció muy interesante, de hecho. Hablaremos un poquito sobre qué me dice acá la rúbrica. Estoy pegado aquí a la rúbrica para seguir todo a detalle, ¿no? La rúbrica me pone una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre creencia y conocimiento? Entonces, por aquí hay una presentación, bueno, definición de creencia, y es que la creencia es una aceptación de algo como verdadero sin tener la necesidad de tener una evidencia, decirlo así. Ejemplo de esto es llevar un amuleto para la suerte, ¿no? Es que con esto creo, o esto me hace creer que, bueno, es aceptar algo como algo verdadero sin tener una evidencia. Es que dicen que si llevo esto, me va a ir bien, voy a tener dinero. Y un ejemplo claro es ese, llevar un amuleto para la suerte. Y la definición del conocimiento, ¿no? Entonces, pues esta implica evidencias y justificaciones. Por ejemplo, saber que el agua hierve a 100 grados Celsius o centígrados, ¿no? Entonces, es algo que tiene evidencia, que está justificado y que tiene allá, digamos, a través de experimentos se sabe que es verdadero. ¿Por qué? Porque viene a través de un conocimiento que ya ha sido experimentado, que ya tiene una justificación y además tiene unas evidencias, ¿no? Y bueno, vamos a ampliar un poquito más sobre esto, y es que la diferencia entre creencia y conocimiento es el tema central de la nosología y en la filosofía en general. Pues la creencia se refiere a una opinión o una convicción, como ya lo mencioné, que no está necesariamente basada en hechos o evidencias. Mientras que por otro lado el conocimiento se refiere a una afirmación o una declaración en la cual sí está basada en hechos y evidencias y que se considera verdadera, ¿no? Ejemplos de creencias en la vida real incluyen creencias religiosas, políticas, ideológicas, que no están necesariamente respaldadas por hechos y evidencias, ¿no? Otro ejemplo. Entonces, esto alguien puede creer que los extraterrestres existen, ¿no? Pero no tener ninguna prueba concreta para respaldar esta creencia. O sea, son, son Son creencias. Creemos que existen los extraterrestres, pero no tenemos evidencia. Otra persona puede creer que la homeopatía es un tratamiento médico efectivo, pero no hay estudios científicos rigurosos que respalden su eficacia. Algunas personas creen que las vacunas causan autismo, a pesar de que hay estudios y evidencias científicas que demuestran lo contrario. Entonces, un claro ejemplo de conocimiento y creencias, ¿no? Ejemplos de conocimientos ahora en la vida real incluyen hechos y afirmaciones que están respaldados por hechos o evidencias objetivas. Por ejemplo, alguien puede saber que la Tierra gira alrededor del Sol,
ya que hay pruebas científicas y observaciones empíricas que respaldan esta afirmación como tal, ¿no? Otro ejemplo claro es el conocimiento es el conocimiento de que el agua hierve a 100 grados Celsius, como ya lo mencionamos, a nivel del mar. Pues existen estudios y experimentos que han demostrado esta afirmación, como les dije yo, ya hay evidencias de que eso es verdadero. O también podemos saber que las vacunas son seguras y efectivas para prevenir enfermedades, ya que hay estudios y evidencias científicas que respaldan su eficacia y su seguridad. En cuanto a esta pregunta, pues podemos decir ya como para resumir, es que la creencia se basa en opiniones y convicciones subjetivas, mientras que el conocimiento se basa en hechos y evidencias objetivas. La creencia puede ser errónea o falible, mientras que el conocimiento se considera verdadero y confiable. Siempre, siempre, siempre. Vuelvo a la rúbrica y me dice acá la rúbrica. A manera de conclusión, indique cuál es la importancia de la nociología para la comprensión en el análisis de fenómenos sociales en su contexto y del mundo. A ver, pongo por aquí. Bueno, otro casito por aquí antes de llegar a ese temita mientras hablo ya es la importancia de la nociología, ¿no? Aquí en un breve frasecita, pues la nociología nos proporciona las herramientas para poder comprender y analizar fenómenos sociales y nos ayuda a construir una visión crítica de la realidad, ¿no? Gracias a esto podemos decir o a tener un pensamiento crítico, un conocimiento crítico. eh, Podemos nosotros por sí mismos decir qué es verdad, qué no lo es, o qué sí quiero creer o qué no quiero creer. Entonces, es importante la nociología, no solo en la filosofía, sino en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, por eso mismo, por tener esa visión crítica de nuestra realidad, ¿no? No dormirnos, no dejarnos caer sobre un mundo de mentiras, sino tener una visión, pensamiento crítico, un conocimiento crítico, ¿no? Bueno, sobre la pregunta de la conclusión, de la conclusión de, sobre la conclusión de la importancia de la tecnología para la comprensión y el análisis de fenómenos sociales de, de- del mundo y bueno, en fin, puedo decir que es fundamental para el análisis de fenómenos sociales y el mundo en general, pues la sociología nos proporciona un marco teórico el cual nos permite comprender cómo las personas obtienen, evalúan y justifican el conocimiento. Nosotros cómo evaluamos, cómo obtenemos y cómo justificamos nuestro conocimiento, de dónde sacamos las cosas, ¿no? Al analizar el conocimiento y la creencia, como ya lo hicimos, podemos obtener una visión más profunda de cómo las personas interactúan con su entorno, ¿no? Y además cómo influyen en su comportamiento en la toma de decisiones. Otro caso claro, ¿no? En el contexto de los fenómenos sociales, y la nosología puede ayudarnos a entender cómo las personas obtienen información, cómo evalúan su validez y cómo la utilizan para tomar decisiones y formular opiniones partiendo de esta, ¿no? La nosología puede ayudarnos a analizar, por ejemplo, cómo las personas obtienen información sobre temas políticos, religiosos o sociales y cómo esto influye en su comportamiento y en la toma de decisiones, ¿no? También puede ayudarnos a comprender cómo las personas creen en rumores, ¿no? Chismes, por decirlo así, teorías de la conspiración o afirmaciones sin evidencia, como lo mencionamos que rato, y cómo esto puede influir en su comportamiento y acciones. Comportamiento, acción, siempre. Asimismo, la nociología puede ayudarnos a analizar cómo la tecnología y la globalización han transformado la forma en que las personas obtienen y comparten información y cómo esto puede influir en su comprensión del mundo y sus creencias, ¿no? La nociología también puede ayudarnos a analizar cómo las instituciones, como los medios de comunicación y las redes sociales
influyen en diseminación de información y cómo esto puede afectar la percepción y comprensión del mundo por parte de las personas, ¿no? ¿Por qué es importante la nociología? Millones y muchas conclusiones podemos llegar de por qué es importante, ¿no? La nociología, para terminar, es una herramienta valiosa para analizar y comprender los fenómenos sociales y el mundo en general. ¿Por qué? Porque nos proporciona un marco teórico el cual nos permite comprender cómo las personas o cómo nosotros como personas obtenemos, evaluamos y justificamos el conocimiento y cómo esto puede influir en nuestro comportamiento y nuestra toma de decisiones. Entonces, una conclusión relevante es la síntesis de aprendizajes. Los aprendizajes en la nociología nos permiten un entendimiento profundo de la realidad. Este es importante para el análisis crítico de fenómenos sociales. Eso para finalizar. Mi nombre es Alejandro Boyera Macías. Muchas gracias por su tiempo. Deseo una feliz Navidad, un feliz año nuevo y hasta pronto. Muchas gracias.